Buenas tardes. Hoy quiero recomendarles Modo Linterna, un libro de relatos del escritor argentino residente en Nueva York, Sergio Chekfek. Estos relatos participan de algo que llamo como condición fotográfica del relato. No tanto porque el texto adquiera características de la fotografía, sino porque al incorporar algunas fotografías en el interior del relato, sea en sentido figurado o en sentido literal, el texto parece querer funcionar como una fotografía. La escritura parca y denotativa y la aspiración al estatuto documental ligadas a la fotografía, incluso cuando también se critican algunos de los presupuestos de esta condición fotográfica, apuntan claramente a la sustitución de la construcción de una narrativa en donde se van hilando acontecimientos en una trama para en cambio recortar de una historia solo una imagen, algunas imágenes que parecen reverberar congeladas en un presente detenido, estancado. Pero también me interesa concebir esa condición fotográfica como la condición de posibilidad de un relato que en esa detención de la sucesión de la historia encuentra un modo de exhibir un trabajo sobre el registro y el recorte, ¿no?, sobre el encuadre de un fragmento de mundo, cuyo sentido no necesariamente se busca o se explicita. Es como si la escritura, la literatura, hubiera sido arremetida por una fuerte pulsión documental que desestima la construcción de una historia con principio, medio y fin para concentrarse en el encuadramiento de un fragmento de mundo que, en modo linterna, enfatiza de la historia la vida que late en ese fragmento. Ese impulso documental está muy fuertemente articulado en el relato con formas de lo impersonal y de lo anónimo, que al desplazar el relato de la experiencia subjetiva propicia una idea de registro documental. Todos los textos de Modo Linterna elaboran diferentes modos de volver el relato impersonal, sea por la construcción de personajes o narradores sin nombres propios ni historias personales, sea por el vaciamiento de toda interioridad de los personajes que en los relatos deambulan en busca de una emoción que se desviste de toda subjetividad. En todos ellos, el anonimato es una de las claves centrales. También en Novelista Documental el relato prescinde de personajes con nombre propio. A excepción de Enrique Vilamatas y el árbitro argentino Elizondo, aquel que en el Mundial del 2006 expulsó a Zidane en la final, el relato está habitado por una escritora, la empleada del hotel y otros personajes anónimos. El narrador podría tal vez aquí desempeñar el rol de protagonista, pero en cualquier caso, él también aparece sin nombre propio y absolutamente despojado de toda historia personal. Al prescindir de los nombres y de las historias individuales, la narración se detiene en acontecimientos y eventos de un mundo que se observa más allá de la experiencia personal. Tal vez por eso en las narrativas de Chekfek aparezcan con tanto protagonismo las montañas, los Andes azules en la mañana de Mérida, la nieve reverberando en su blancura, o los animales que, como las guacamayas de Novelista Documental, deberían, ellas sí, considerarse protagonistas. En este relato, cuando el escritor, invitado a un congreso de literatura, pretende sacarle fotos a dos guacamayas, estas se resisten a posar, escondiéndose en el interior de la jaula que las alberga. El narrador le pide entonces ayuda a una de las empleadas del hotel, y cito del texto: le explico que soy novelista como todos los demás y que preciso las fotos para documentar que es cierto lo que escribo, que mi principal preocupación es encontrarme con alguien que me pida cuentas y después me acuse de inventar todo. Le explico también que hasta a mí me llama la atención este miedo, porque en realidad nunca me propuse escribir la verdad, al contrario, siempre desprecié las novelas basadas en los hechos reales. Pero de un tiempo a esta parte, no sé si la realidad a secas, en todo caso el documento acerca de los hechos verdaderos, es lo único que me salva de una cierta sensación de disolución.
La novela, le digo, puede ser ficción, leyenda o realidad, pero siempre debe estar documentada. Sin documento no hay novela, y yo preciso esta foto con las guacamayas para poder escribir sobre ellas, porque de lo contrario, cualquier cosa que ponga carecerá de profundidad, no dejará estela, aclaro. Como novelista documental, varios de los relatos del libro son narrados por una primera persona que cuenta historias en las cuales él mismo y su historia personal pasan a un segundo plano y a veces ni siquiera aparecen. Cuando el relato, en cambio, está en tercera persona, el funcionamiento, sin embargo, es exactamente igual. Narrador o protagonista se vuelven por momentos casi imperceptibles, dejando el protagonismo a acontecimientos, hechos, paisajes y situaciones en las cuales ellos mismos no están, siempre involucrados. El fuerte impulso documental que tracciona esta narrativa se configura en torno a narradores o protagonistas a menudo sin nombres que insisten en vaciarse de toda interioridad para volverse, y junto con ellos volver el relato, una suerte de cámara fotográfica que va rastreando los alrededores, concentrándose en seres, animales, objetos, paisajes, fenómenos, acontecimientos, todos en un mismo nivel de igualdad. El abandono de un yo único y de la historia personal acarrea también el distanciamiento de una narrativa totalizadora con principio, medio y fin. Entre el ensayo, el diario, el relato de viaje, la ficción, la crítica, se consuma así la expresión no mediada de un sujeto que abandona lo personal y se vuelve una reflexión sobre algún problema de la experiencia compartida. Pero en todas estas oportunidades el relato recorta, recupera una imagen, se abre y abre la visión de un mundo. Más que relatar una historia, se trata de relatos que dejan ver o exponen, evidencian, exhiben la existencia de un mundo. Dar cuenta del mundo, de este mundo, parece ser el objetivo de esa condición fotográfica del relato. También los personajes aparecen y desaparecen y sus historias individuales son descartadas en favor de los puntos en contacto, las encrucijadas, la reverberación de una historia sobre la otra. Por eso no acaban nunca de construirse en los relatos como sujetos individuales con historias personales. Algunos, que funcionan como índices de documentalidad, sí tienen nombres, como el mencionado Enrique Vilamatas, pero la mayoría de ellos son referidos no por sus nombres, sino por sus funciones y oficios. Un narrador, un ensayista, un teólogo, el seguidor de la nieve. La resistencia a demorarse en particularidades subjetivas y a la interioridad de los personajes y narradores hace girar la reflexión estética hacia emociones y acontecimientos en los cuales, junto con el abandono de lo subjetivo, resuena una intensidad renovada y poderosa. Es posible reconocer en estos textos una fuerte resistencia a buscar al yo como refugio para dar cuenta de la intemperie del mundo, de las relaciones entre las personas y las cosas, dentro de un proyecto de literatura que circunda y rodea lo real, no tanto para comprenderlo, para entregarnos un sentido o significado sobre ese mundo, sino como una forma que nos permite experimentarlo una y otra vez. En tiempos de pandemia, donde estamos alejados de ese mundo, recomiendo muy fuertemente la lectura de estos textos. Ojalá les guste.